Bueno, buenas noches a todos. La Fundación Vivian Trías les agradece a todos su presencia y les da la bienvenida a este primer coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El lanzamiento de este seminario se hizo el pasado 30 de mayo en la ciudad de Las Piedras, el día de su nacimiento. La intención es profundizar y difundir el pensamiento y su obra, ¿no? La de Trías, que brevísimo, profesor de filosofía, profesor de historia, político, dirigente del Partido Socialista, legislador, periodista y ensayista. Y en la jornada de hoy el tema que nos convoca es imperialismo, rosca y cuestión agraria. Buenas noches a todos y a todas. Primero que nada agradecerle a la Fundación por la invitación. Es un orgullo para mí estar voy a poner acá el cronómetro también, para tener autocontrol. Les decía que es un orgullo para mí estar en este evento de la Fundación. Preparando la ponencia recordaba que el texto que tengo, ese de la crisis agraria, me lo regaló José Díaz, 2003 o 2004. Yo ahí era estudiante de agronomía, estaba en el gremio de estudiantes y nos acercamos a la Fundación a pedir apoyo para organizar una serie de debates sobre reforma agraria. Así que bueno, es como casi 20 años después, poder estar como ahora de este lado haciendo un humilde aporte, la verdad que está buenísimo. Y también recordaba, participando, que estuve allá por 2008 con uno de los cursos de Carlos Machado, también otro de los formados junto y con Vivian, así que también dedicarle a él esta exposición porque, nada, era un gusto compartir esos sábados de tarde con él. Para ir entrando en tema, primero destacar la relevancia de este evento en sí, de la serie de eventos que está organizando la Fundación, por lo que representa Vivian Trías en tanto intelectual o pensador, como fue del Uruguay, y creo que su figura y su obra nos debe servir de guía. ¿En qué sentido? Creo que es un pensador, fue un pensador en el sentido de Gramsci, ¿no? Un pensador comprometido con entender su tiempo para su transformación socialista, y en eso creo que es fundamental jerarquizar ese lugar que tuvo. Y esto me parece relevante decirlo en un contexto donde, no quiero, digamos, cuestionar a nadie, pero donde la academia está cada vez más plagada, digamos así, de investigadores ultra especializados, y lo cual eso es buenísimo, pero de la mano de eso, y de lo que yo soy parte también, porque no estoy afuera de eso, la lógica del productivismo académico y de la neutralidad política de los investigadores dificulta que figuras como la de Trías puedan desplegarse, ¿no? Estos intelectuales que se preocupaban por una serie muy importante de temas y que les preocupaba pensar el Uruguay, pensar su tiempo, pensar Latinoamérica para cambiarla. Así que creo que rescatar a este tipo de pensadores es clave en este contexto histórico. Antes de pasar a mi ponencia, quería abrir dos paraguas para atajarme por las dudas. El primero es que recibí la invitación el viernes de tarde. Entonces, bueno, no tuve mucho tiempo para prepararla, así que, bueno, si hay errores o dificultades en la exposición, me pido disculpas por anticipado. La segunda es que no soy, más allá de que destaco y resalto la figura de Trías, no soy ni triista ni triólogo, si estas palabras existen. Así que, bueno, mis aportes van a estar centrados sobre todo en la obra que más estudié de él, que es el libro que está condensado ahí, esa compilación del texto de la reforma agraria y los textos de prensa. Y voy a hacer dialogar en una ponencia que llamé Renta Agraria y Terratenientes en Uruguay, los aportes de la obra agraria de Vivian Trías. Voy a intentar destacar dos aspectos de la obra de Trías. Uno es el lugar pionero y original que tuvo en recuperar la categoría de renta de la tierra para pensar el Uruguay. Y el segundo fue, y en esto se explayaron los ponentes anteriores, su estudio sobre los grandes terratenientes en Uruguay, en esta preocupación por comprender y entender al poder económico, a la clase dominante en Uruguay. Y bueno, luego de estos dos ejes intentaré cerrar con algunas reflexiones generales.
Yendo al primer aspecto de la exposición, el relativo a la renta de la tierra, es sin duda un aspecto, me parece, menos conocido y también de menor desarrollo en la obra de Trías si lo comparamos con sus estudios sobre la clase terrateniente o, como decía Aramet, lo que él llama con un nombre que es muy bueno, la constelación oligárquica, esos términos que logran resumir mucha complejidad en Uruguay. Sobre este punto, las reflexiones que voy a exponer están sintetizadas en un artículo que escribimos con Pablo Mesina, que le llamamos justamente Entre la constelación oligárquica y el Uruguay agropecuario, la renta de la tierra en el pensamiento económico uruguayo, donde ubicamos, entre otros autores, los aportes de Trías en esta materia. Aquí lo primero que quería destacar es que Trías fue pionero en recurrir a las categorías, por lo menos hasta donde pudimos revisar, de renta de la tierra diferencial y absoluta en el Uruguay, recuperando directamente o trayendo para el análisis concreto del Uruguay los desarrollos que hizo Marx en el tomo 3 del Capital. Y los usó en dos grandes sentidos. Uno, para criticar algo que mencionaba Mauricio, lo que él consideraba las reformas agrarias del privilegio, impulsadas por la Alianza para el Progreso desde Estados Unidos, por el gobierno de Kennedy, y que tenían su brazo en Uruguay en las propuestas de reforma agraria de la CIDE. Él ahí entendía que eran un tipo de reforma agraria que no modificaba la renta diferencial, esto cita textual, y que decía, perdón, beneficiaba al neoimperialismo. El segundo sentido en que usó la categoría de renta de la tierra fue para, y este está un poco más desplegado en el libro, para analizar lo que él llamaba procesos de transferencia o apropiación de renta desde la fase primaria hacia la fase industrial y comercial, donde estaban desplegados estos monopolios o los trusts que mencionaba Mauricio recién. Y creo que este desarrollo va muy en sintonía con su concepción dependentista del comercio y las relaciones entre países a nivel internacional, muy inspirada y aparece en su obra de forma explícita por las tesis del capital monopolista de Baran y Suiza. Quería destacar de estos aportes de Trías en el rescate de la renta de la tierra, en primer lugar, que creo que hablan de un autor preocupado por el estudio sistemático y el uso creativo de la teoría. En esto creo que aplica bien esta idea de Mariátegui, que no hay calco ni copia, sino creación heroica. Creo que Trías se preocupa en toda su obra, lo logrará mejor o peor, como cualquier ser humano, pero se preocupa por usar la teoría para pensar su contexto, su hoy, y pensar su coyuntura específica, el Uruguay y Latinoamérica. Y además destaco el hecho de recuperar categorías de Marx que están en el tomo 3 del Capital, cada uno con 1000 páginas, y en un contexto, quizá me puedan contradecir, donde lo más habitual era quizá leer los textos más de combate de Marx, el Manifiesto Comunista o la Comuna de París, o si no directamente texto de divulgación. Pero me parece que lo muestra Trías, que evidentemente fue a las fuentes, se preocupó por estudiar a Marx y se preocupó sobre todo para usarlo para pensar el Uruguay. Aquí señalar, quizá como aspecto crítico, que si bien recupera la centralidad de la renta de la tierra para pensar el Uruguay, lo hace con centro en el análisis del ingreso que percibe la clase terrateniente. Y aquí, humildemente, entiendo que pierde de vista que la renta de la tierra configura el ciclo de plusvalía que apropia el Uruguay producto de los booms de commodities, como le llamamos hoy en día. Y aquí es donde este aspecto fue desarrollado, y esto es algo que trabajamos en el texto que escribimos con Pablo, por su amigo Metol Ferré, por los investigadores del Instituto de Economía, autores del Proceso Económico del Uruguay, y por Fernando González Guyer, que sí trajeron la renta de la tierra para pensar la dinámica general del Uruguay, sus disputas sociales y políticas, y no solo los aspectos específicos de la cuestión agraria. Sin embargo, más allá de este señalamiento, sí creo que Trías fue importante en traer esta categoría a la mesa de la discusión en ese contexto histórico y contribuyó al despliegue de una agenda de ensayo e investigación que iban de la mano, donde no estaba tan profesionalizada la academia y el ensayo aún ocupaba un lugar central en el pensamiento político uruguayo, que sí colocó en estos autores que mencionaba, que sí colocaron a la renta agraria como elemento central para comprender la sociedad uruguaya. Sin duda, la obra, ya lo decía, de su amigo Alberto Merdó Ferré,
que en diálogo con el revisionismo histórico de Abelardo Ramos y Spilimbergo, por mencionar dos autores, propuso en el Uruguay como problema entender los ciclos de prosperidad y crisis del Uruguay desde la centralidad de la renta diferencial. Y también la obra, decía, de los investigadores del Instituto de Economía, con especial destaque de Raúl Vigorito y Nicolás Rey, también admiradores y lectores de Trías, que en el proceso económico del Uruguay propusieron una explicación sobre la crisis del Uruguay vallista que articuló el pensamiento dependentista con la idea de renta de la tierra como flujo de plusvalía apropiado en el Uruguay, dos aspectos que, por cierto, ya estaban en la obra de Trías, si bien no conectados en este avance que entiendo hicieron los investigadores del IECOM. Esta línea de investigación, que tuvo su furor, digámoslo así, en las décadas del 60 y 70, luego cayó en cierto olvido, en un contexto de hegemonía del pensamiento neoclásico en economía y, llamémoslo así, crisis del marxismo, sobre todo de los 80 en adelante, que relegó a un lugar marginal las explicaciones basadas en las teorías objetivas del valor, como la de Marx, pero también de Ricardo Smith. Aquí es donde, y permítanme la presunción, con otros colegas venimos trabajando en recuperar la centralidad de la renta de la tierra agraria como una categoría central para pensar los ciclos económicos del Uruguay, las disputas sociales detrás de la distribución de la renta y también, y más general, los ciclos políticos que nos permiten pensar las dinámicas de alternancia entre gobiernos reformistas y neoliberales. La segunda dimensión en la cual quería avanzar, en esto de recuperar los aportes de la obra agraria de Trías, tiene que ver con sus estudios sobre la clase terrateniente en Uruguay, la estructura agraria del Uruguay y el poder económico, o si prefieren, las clases dominantes. Creo, humildemente, quizás es el mayor aporte de Trías en relación a los estudios sociales agrarios y constituye, y bien lo destacaba Mauricio, aún en el presente, un antecedente a ser tenido en cuenta para discusiones académicas y políticas. En esto hay que destacar que Trías no estuvo solo. Su obra dialoga, influye y es influida por el enfoque separino dominante en la época, que veía en el binomio latifundio o minifundio la causa detrás del estancamiento económico. Ahí está Solari con su Sociología Rural Nacional, Carlos Rama con sus Clases Sociales de 1960, el informe liderado por Juan Pablo Terra del CINAM en Clave sobre el Uruguay rural del año 63, y también el capítulo sobre agro de la CIDE, que en términos generales dirigiera Iglesias, y en ese informe de la CIDE estuvo, entre otros, Martín Buxedas, y también dialoga en esto de intentar explicar cómo se constituye esa estructura latifundio-minifundio con la obra historiográfica de Barrani Nahum, ¿no? En particular su Historia Rural. Según esta caracterización, también conocida como estructuralista, tanto el minifundio como el latifundio son improductivos, uno por falta de escala y el otro por exceso de escala que estimula la inversión, y esto llevó en ese contexto histórico a muy diversas propuestas de reforma agraria. Sin embargo, y acá hay un diferencial, me parece, en el aporte de la obra de Trías, él va más allá de esta descripción de la estructura agraria y se preocupa por poner nombre y apellido y caracterizar la estructura de poder que además articulaba propiedad de tierras, ganados, bancos e industrias. De allí sus tesis sobre la constelación oligárquica y la rosca, para caracterizar a la clase dominante nacional como una clase interrelacionada y sin intereses nacionales, creo, en polémica con las tesis del Partido Comunista, pues estaba articulada y era funcional al imperialismo. Este aporte, creo, configura una de las primeras disecciones de la clase dominante en Uruguay, precursora de lo que hoy se conocen como los estudios de poder económico, por ejemplo, la obra de Stolovich a la salida de la dictadura, y que en la actualidad ha retomado Juan Geymonat en sus tesis de maestría y doctorado en Historia Económica. En este aspecto, Trías fue indudablemente un pionero de lo que ahora se conceptualiza como estudios de la riqueza, las élites, o más en boga aún, el 1%, tanto desde un punto de vista conceptual como metodológico. Exploró diversas fuentes, catastro, registro de sociedades anónimas, bolsa de valores, dio cuenta de las múltiples trayectorias del capital, del agro hacia la industria y viceversa. Identificó figuras emergentes, lo que hoy se conocen como los CEO, en ese momento los gerentes de las grandes empresas, y analizó las relaciones que entendía armoniosas entre esta constelación oligárquica y el capital extranjero.
Junto con su estudio de los grandes terratenientes, Tría también caracterizó la base de la pirámide de clases, ubicando en ella a los asalariados rurales, lo decía Mauricio, y lo cito aquí, la clase más explotada del Uruguay, y a lo que llamaba a los pequeños y medianos productores, a los que también conceptualizó como explotados por la oligarquía nacional y el imperialismo. Sobre este punto quiero señalar lo que a mi juicio supone un aspecto, una fortaleza, digámoslo así, y una debilidad en su caracterización. Por un lado, destaco que esta jerarquización de los asalariados rurales contribuyó a visibilizar su lugar central en la producción de valor agropecuario y además fue parte de los esfuerzos de organización sindical de este sujeto en el cual el Partido Socialista y en particular Raúl Sendic tuvieron un especial protagonismo. Por otro lado, considero que su conceptualización de pequeños y medianos productores como grupo homogéneamente explotado no logra captar en toda su dimensión la complejidad y las contradicciones de un sujeto que en esencia abarca a pequeños capitalistas que además en muchos casos son también pequeños propietarios de tierras. En este sentido me parece clave poder diferenciar conflictos entre clases de conflictos intraclases, por ejemplo, ganaderos y frigoríficos. Y esta, llamémosla así, dificultad en Trías, aparece en su posición expectante y de cierta simpatía hacia el ruralismo encabezado por Benito Nardone, un movimiento, si quieren, con el Diario del Lunes, conservador, defensor de la propiedad privada y del Estado mínimo. Perfecto. Por último, quiero destacar que si bien Trías abrevó en el diagnóstico cepalino, no lo hizo en el plano programático. Rechazó explícitamente las reformas agrarias de corte liberal, como las pregonadas por la Alianza para el Progreso y la SIGUE, como ya vimos, a las que caracterizó como reformas agrarias del privilegio. Aquí es donde su comprensión de la clase dominante como una rosca sin intereses nacionales, junto con su vocación socialista nacional, lo llevó a reivindicar reformas agrarias llamadas así radicales, como la cubana, que avanzaban directamente sobre la propiedad privada de los medios de producción. Para finalizar, ¿cuáles entiendo, humildemente, son hoy algunos de los legados de la obra de Trías? En primer lugar, y lo mencionaba anteriormente, el uso creativo de la obra de Marx, más que del marxismo, para pensar el Uruguay. Aquí es donde Trías destaca entre los marxistas de su época en su preocupación por no ser calco ni copia y por conectar con la realidad nacional y latinoamericana, en esto de nacionalizar al socialismo. En segundo lugar, su preocupación por comprender la centralidad de la cuestión agraria como parte de los problemas nacionales y, por ende, como parte de las tareas estratégicas a la hora de pensar una transformación socializante del Uruguay. En tercer lugar, la necesidad de comprender las características de la burguesía y los terratenientes en Uruguay, ubicando el lugar central que tiene en esta caracterización la propiedad de la tierra. En este aspecto, y si tomamos el legado en serio de Trías de pensar creativamente, es indudable que sus tesis deben ser revisadas y actualizadas, porque, como bien desarrollaba Mauricio, el agro uruguayo registró profundas transformaciones en los últimos 50 años. Solo para destacar 3 temas centrales, cuando no otros. En primer lugar, ya no es posible argumentar convincentemente, esto lo dice y lo desarrolla muy bien Marinés Moraes, que existe una, digámoslo así, una correlación positiva entre gran escala y baja productividad. Ahí están los grandes agronegocios forestales y agrícolas, que se los podrá criticar de muchas cosas, pero no de improductivos. En segundo lugar, como ha mostrado Juan Gimonat, se precisa un nuevo mapa de la constelación oligárquica del siglo XXI, un mapa en el cual los grupos económicos nacionales han perdido peso en la economía y además, en muchos casos, ya no son los grandes propietarios de tierras. Y en tercer lugar, tomando las investigaciones de concentración de la riqueza de Mauricio de Rosa y contrastados con estimaciones personales de concentración de la tierra y contra lo que muchas veces pensamos, hoy en día la riqueza financiera y empresarial está más concentrada que la tierra. Lo cierto es también que los dueños de la tierra hoy en el Uruguay, y a pesar de captar una menor porción de plusvalía que hace un siglo, siguen siendo un actor central en las luchas sociales y políticas, como mostró, por ejemplo, la irrupción de Un Solo Uruguay en enero de 2018. Y esto porque Uruguay sigue siendo un país determinado por los ciclos y las formas de apropiación de la renta agraria,
lo que pone sobre la mesa, considero, la necesidad de pensar una agenda estratégica para el agro uruguayo que se pregunte qué reformas agrarias precisamos para el siglo XXI. Considero que es necesario abordar y discutir abiertamente dimensiones como las formas de propiedad, las escalas, los sujetos, los rubros y las tecnologías necesarias para la construcción de ese futuro socialista que soñaba Vivian. Creo humildemente, es el mejor homenaje que hoy le podemos hacer. Gracias.